Cuando la economía hace aguas y el bolsillo se estresa, necesitas un baño de realidad. 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, 5 para el peso. Que nunca te falte. 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, solo me falta 5 pa'l peso. Enganchado ayer con esta frase porque yo adhiero a la misma. ¿Por qué será? ¿Está en el ADN argentino? ¿Hay una cuestión antropológica? ¿Por qué nos molesta que a otro le vaya bien? A ver, esto obviamente eso fue una frase mía dentro de un contexto de entrevista Sí. que tenía que ver con lo siguiente: ¿cuál era el primer problema que más me preocupaba a mí de lo que estábamos viviendo en la Argentina, en la provincia y en la ciudad? Y mi respuesta fue la pobreza. Ajá. Entonces, a continuación desarrollé lo que es para mí el camino de salida de la pobreza o el mejoramiento de los indicadores sociales que tiene que ver con la pobreza en la Argentina, en la provincia y en la ciudad. Y tiene que ver para mí con dos visiones que tienen que cambiar. Una con respecto a la inversión y al empleo, y otro con respecto a la educación. Ajá. Yo tuviera que simplificar, esos serían los caminos a seguir para salir de esta mancha que tenemos en la historia argentina, que es el indicador de pobreza. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con la inversión y el empleo? Bueno, ahí tenemos que cambiar la visión. Yo creo que a la clase dirigente argentina le molesta el tipo que le va mal, que le va bien. Uh-huh. Entonces, cuando alguien quiere emprender un negocio, genera un esquema tributario tan nefasto que logra detenerlo. Genera un esquema de regulación laboral tan complejo y tan rígido que al emprendedor lo detiene. Uh-huh. Entonces, de ahí sale la frase de la necesidad de cambiar la visión. El emprendedor nos tiene que entusiasmar. El emprendedurismo nos tiene que entusiasmar. Al tipo que le va bien, lo tenemos que apoyar y nos tiene que hacer sentir orgullosos, porque ese tipo, si le va bien, va a llegar a tomar gente, va a sacar gente de la pobreza. El Estado no saca gente de la pobreza, es el privado, el que abre el negocio, el que contrata personal, el que saca a la gente de la pobreza. Entonces, para eso tenemos que cambiar la visión y favorecer a esas personas que se arriesgan, que van por un objetivo. Pero evidentemente hemos creado una clase de dirigente con una visión resentida frente al tipo que le va bien. Uh-huh. Y en segundo lugar, tenemos que cambiar la visión con respecto a la educación. Nosotros tenemos una desvalorización de la educación. Nosotros no amamos la educación. Y ese es otro problema. Y te doy un ejemplo. Cuando empieza la pandemia, se cerraron las escuelas antes que el campeonato de fútbol argentino. Es decir, para la clase dirigente, y no voy a hablar del presidente, del gobernador, no me interesa, pero para la clase dirigente era más importante cerrar una escuela que el fútbol. Y Sí. cuando reabrieron las actividades, abrieron los casinos antes que las escuelas. Esto lo sabemos todos, lo vimos todos. Entonces, para la clase dirigente era más importante tener abierto un casino que una escuela. Eso habla a las claras de la desvalorización que tenemos de la educación. Entonces, si nosotros odiamos al que le va bien, odiamos al que quiere emprender, le dificultamos el camino, lo llenamos de impuestos, le generamos regulaciones laborales rígidas, cosa que sea tortuoso tomar gente. Y por el otro lado, borramos la educación de nuestro esquema de valores, con lo cual la única herramienta de ascendencia y movilidad social que tiene una persona que nace en una cuna vulnerable, evidentemente vamos a convivir con indicadores de pobreza muy altos. Y las sociedades pueden aceptar
determinados indicadores de pobreza. Ahora, cuando se superan los límites, esas sociedades son muy invivibles y por lo tanto son muy autoritarias. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy grande de cambio de visión con respecto al emprendedor y con respecto a la educación. Ujú. Ahora la pregunta es, ¿por qué se sigue insistiendo, digo, la gran mayoría de la dirigencia política, por este círculo vicioso, donde evidentemente los indicadores sociales no se mejoran y los indicadores económicos tampoco? Bueno, yo creo que ahí, en la historia argentina, se generaron determinados personajes y determinadas corrientes de pensamiento que ganaron la batalla cultural. La Argentina tenía una historia cultural. Sí. ¿Cuál era la historia cultural de la Argentina? Era el inmigrante que venía con valores de trabajo, de esfuerzo, de progreso. Esa era la historia argentina. Ahora, en algún momento de nuestra historia, lo puedo de alguna manera situar con personajes, con ideologías y en un esquema de tiempo, se dio una batalla cultural. Y esa batalla cultural la ganó el resentimiento y la envidia. Diciendo que si a vos te va mal, es por culpa de otro. Pero ese otro nunca fue el gobierno. Ese otro nunca fue el Estado. Ese otro no es el gobierno. Ese otro no es el Estado. ¿Qué significa esto? Que la clase dirigente dice, si a vos te va mal, la culpa no es mía. La culpa es del otro. ¿Y quién es el otro? El que le va bien. El emprendedor. La culpa la tiene el dueño del Mercado Libre. La culpa la tiene el dueño del campo que quiere exportar. La culpa la tiene el dueño del tambo. La culpa la tiene el comerciante que le va bien. Tus problemas son porque al otro tipo le va bien. Y esa batalla cultural la ganó el resentimiento y la envidia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar una batalla cultural para volver a esos viejos valores, donde uno es dueño de su destino. ¿Y qué es lo que necesita del gobierno? Salud, educación y justicia. Y que nosotros somos los responsables del destino que nos va a ocupar en los próximos años. Entonces, esa batalla cultural hay que darla, pero la hemos perdido. La patria es el otro. Insistimos en votar gente resentida. Como decía el viejo eslogan, la patria es el otro, la culpa también. La culpa también, ¿sí? Pero no la clase dirigente. La clase dirigente no asume la culpa, la clase dirigente vive de los privilegios que le dan a aquellos que laburan. Por eso cuando uno mira estos años y estos meses de cuarentena que nos ha tocado vivir, se da cuenta que todo se ajustó en nuestra Argentina, menos la clase dirigente. La clase dirigente no perdió ningún privilegio. Los jubilados perdieron poder adquisitivo, los trabajadores perdieron poder adquisitivo, muchos perdieron sus trabajos, los comerciantes perdieron su capital de trabajo, muchos perdieron sus negocios, pero la clase dirigente no perdió un solo puesto de trabajo y tampoco perdió poder adquisitivo en relación a lo que perdió el resto de la sociedad. Pero, sin embargo, la culpa es de aquel que trabaja, de aquel que arriesga y de aquel que pone su capital en busca de un sueño. No nos damos cuenta que aquel tipo que emprende un negocio es el caballo que tira el carro, ¿sí? Nosotros queremos que el que pone un negocio es el lobo que nos va a comer. No, y es el caballo que tira el carro. Y por lo tanto hay que tenerle respeto y generarle condiciones de trabajo razonables y amigables, para que no invierta en otro país, para que invierta en Argentina y tome trabajadores argentinos, para que si tiene que invertir en Argentina, invierta en la provincia de Neuquén y tome trabajadores neuquinos. Y si tiene que invertir en la provincia de Neuquén, lo mejor que les puede pasar es que invierta en la ciudad de Neuquén. Bueno, para eso, la clase dirigente de la ciudad, de la provincia y del país tiene que estar enfocada en eso.
Ni más ni menos. Bueno, estamos dispuestos a la batalla cultural, ¿eh? Me gustó esa frase, aunque no había dado el contexto de la misma. Creo que también es parte de la discusión que tenemos que tener, ¿no? ¿Por qué gana la batalla el resentimiento, el egoísmo, el que la culpa es del otro? Y no mirarnos a ver, dejarnos de mirar el ombligo y la paja en el ojo ajeno, ¿no? Creo que ese es un tema cultural, antropológico, histórico de la Argentina que vamos a tener que superar en algún momento. Si queremos salir de este estado, si no, vamos a tener graves problemas. Concejal, le agradezco este tiempo para reflexionar. No, por favor, un gusto, que siga muy bien. Hasta luego. Solo me falta